Ahí estamos. Bueno, muy buenos días a todos. Le voy a pedir a Lucas y a Agustín, mientras que voy hablando, si pueden ir aceptando y admitiendo a las personas que van pidiendo entrar en la sala de espera. Así vamos incorporando a la gente. Bien, primero que nada me voy a presentar, después voy a hacer una pequeña presentación del proyecto simplemente para contextualizar, y le voy a pedir a Lucas que se presente y que ahí ya arrancamos con la dinámica de los resultados de la encuesta que tenemos para compartir. La dinámica que propusimos y que definimos tiene que ver con que ustedes puedan observarse, puedan escribir e interactuar a través del chat, pero no van a poder utilizar sus micrófonos porque vamos a ser muchas personas que no nos conocemos en muchos casos, con lo cual, para evitar algún tipo de interrupción, lo definimos de esa manera. Igualmente pueden dejar alguna pregunta, alguna inquietud en el chat, y si al final tenemos tiempo, podemos levantar esas preguntas, esas inquietudes, para compartir y dar alguna pequeña respuesta. Está pensado terminar aproximadamente a las 9, nuestro compromiso es no extendernos mucho más de las 9 para poder respetar también la agenda de ustedes. Dicho esto, vamos a dar comienzo. Mi nombre es Hernán Satorre, soy licenciado en Economía como estudio de base, estoy viviendo en Trenquelauquen hace 4 años y medio, estoy casado con mi señora y tengo 3 hijos. Y soy parte de este proyecto que se llama Amplificadro. Ustedes estarán preguntando en qué consiste o qué es este proyecto, con lo cual vamos a pasar, aguárdenme un minutito, discúlpenme, ahí estamos. Vamos a presentar brevemente unas diapositivas para contextualizar y después ya dejarle las palabras a Lucas. Bien, nuestro punto de partida en el proyecto es que identificamos una relación asimétrica entre el peso que tiene el agro en la economía y el peso que tiene el agro en la definición de políticas públicas. Vemos que esa balanza claramente está desbalanceada. Además, también vemos que son muchas las opiniones que existen en el ambiente agropecuario y que no siempre estas logran hacerse escuchar ante la sociedad y ante el mismo sector. Por eso nos propusimos el desafío de amplificar la voz del sector, dando a conocer y haciendo escuchar sus opiniones, inquietudes, ¿por qué no también miedos, demandas y preocupaciones, para generar impacto en la sociedad? Lo que buscamos es comunicar y visibilizar los temas del sector, impactar en la opinión pública, es decir, instalar los temas del sector en la agenda de la opinión pública, articular la voz de empresarios agro, que ustedes también logren entender si las inquietudes o las necesidades que ustedes tienen o las preocupaciones que ustedes tienen son las mismas que en otras provincias o en otras actividades del país, y potenciar la mirada del sector. ¿Cómo es el funcionamiento? Bueno, son 5 pequeños pasos. Primero, te registrás. Llenás un pequeño formulario y pasás a ser parte de la comunidad de Amplificadro. Una vez que formás parte de esta comunidad de productores agropecuarios que están dispuestos a dar su opinión, vas a recibir mensualmente una notificación para responder la encuesta, que ahora vamos a ver cuáles son las distintas secciones que tiene la encuesta. Luego vamos a procesar esos resultados, que son los que vamos a compartir, y vas a recibir los resultados que vamos a estar procesando con una pequeña devolución para que ustedes puedan también interpretarlo. La temática de la encuesta del estudio de opinión no fue azarosa, no es que nos juntamos el equipo de Amplificadro y dijimos, bueno, ¿sobre qué vamos a preguntar? Sino que justamente hicimos distintos focus groups y con empresarios agropecuarios, identificando cuáles eran los temas que preocupaban y que interesaban y tenían que estar presentes en el estudio. Y una vez que tenemos eso, el próximo trabajo que empieza a partir de hoy es comunicar estratégicamente, difundir en redes y en medios, crear opiniones, generar intercambio para que la sociedad empiece a visibilizar los temas que le preocupan al sector. Lo que vamos a buscar entonces es potenciar las voces a través de un impacto transversal en diferentes medios.
Por eso vamos a estar trabajando en la difusión a través de, por ejemplo, redes sociales, distintas entrevistas que vamos a hacer en distintos medios, también radiales, y la difusión al periodismo. Le vamos a hacer llegar estas piezas con un pequeño resumen de las principales conclusiones a los periodistas para que tengan la información para poder publicar y así potenciar y amplificar esta voz. Las áreas de indagación son 5, que son las 5 secciones que ustedes contestaron. Primero, hay un relevamiento de expectativas, entender cuáles son las expectativas que están teniendo los empresarios vinculados a distintos temas. Después, un análisis de las demandas, qué es lo que de alguna manera está demandando el sector, la relación con el Estado, también el contexto económico y por último, temas de coyuntura. El equipo que conforma Amplifica Agro está quien les habla, consultor y asesor en temas económicos y organizacionales. Lucas Romero, que es consultor y analista especializado en temas de opinión pública. María Eugenia Herrera, analista de opinión pública e investigadora. Agustín Satorre, especialista en gestión y estrategia de comunicación. Gastón Botoyaski, creador de contenidos audiovisuales, editor, animador y diseñador. Ivana Vidal, estudiante de Ciencias Políticas. Y Martín Satorre, programador web, full track, especializado en desarrollo de sitios web y web apps. Lo que les queremos transmitir es que en todas las instancias, ya sea desde la confección del estudio de opinión, desde el procesamiento hasta la comunicación, incorporamos personas especializadas y profesionales que van a estar haciéndose cargo de cada una de las áreas mencionadas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo que sí les quiero transmitir para cerrar esta pequeña presentación, antes de darle el pie a Lucas, es que hemos tomado una decisión estratégica de crecer orgánicamente. ¿Qué significa esto? Que nuestro crecimiento en la incorporación de nuevos participantes que van a ser miembros de Amplifica Agro es a través de ustedes. Y el pedido que les vamos a hacer es que sean ustedes los que inviten a otras personas vinculadas al sector agropecuario a participar de este proyecto. No vamos a hacer una difusión masiva convocando gente, sino que lo vamos a hacer a través de nuestra red de relaciones y a través de nuestros vínculos. Por lo tanto, el pedido es que puedan en su red de relaciones buscar a aquellas personas que puedan estar interesados en sumarse, ya sean amigos, conocidos, familiares, para que de esa manera poder potenciar la voz del sector. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí le voy a dar la palabra a Lucas. Lucas, bienvenido, te voy a pedir que te presentes y una vez que te presentes avanzás con la presentación. Bueno, gracias Hernán, buenos días a todos, gracias por estar presentes. Mi nombre es Lucas Romero, yo soy politólogo, director de Sinopsis Consultores. Desde Sinopsis, digamos, tenemos un poco el objetivo de monitorear el clima de opinión pública en la Argentina, y bueno, en este proyecto somos aliados con Hernán y con un equipo de profesionales dispuestos a lograr ese objetivo tan sencillo y tan relevante de amplificar la voz del sector, ¿no? De consultar al sector sobre temas económicos, sociales, políticos, de coyuntura, sus preocupaciones, sus demandas, y tratar de transmitir eso que nosotros recogemos del sector hacia afuera, hacia adentro del sector, para que el propio sector conozca qué piensan los demás, y hacia afuera también para que los demás conozcan a lo que opina el sector. Eso es Amplifica Agro, y bueno, esta es una primera presentación de un primer estudio que hemos realizado en lo que intentará hacer un relevamiento sistemático mes a mes del clima de opinión pública en el sector agropecuario. Bueno, creo que Hernán dio detalles del proyecto. Me voy a remitir a compartir presentación, porque lo principal hoy es traerles los resultados de este primer estudio. Y allí tienen entonces en la pantalla compartido, clima de opinión en el sector agropecuario, es el estudio correspondiente al mes de septiembre. Y lo primero es hacer una pequeña caracterización técnica de lo que es el estudio, ¿no? Ustedes pueden ver allí a la izquierda la distribución geográfica de los casos, una muestra de 457 casos, es una muestra muy significativa que apunta específicamente a tener participantes de calidad en términos de lo que representan para el sector agropecuario, responsables de decisiones en empresas y establecimientos agropecuarios, pequeños, medianos y grandes, accionistas, directores, gerentes, asesores. Creemos que ese perfil es un perfil que nos permite tener de primera mano la opinión de los protagonistas del sector. Bueno, allí abajo tienen las descripciones y las características segmentadas de la muestra.
podrán verlo en detenimiento cuando reciban el informe, pero en todo caso me parece destacar que es una muestra que tiene una representatividad geográfica también un poco acomodada a la propia realidad del sector, ¿no? Con mucho peso en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, las principales provincias agropecuarias, y el resto de la muestra distribuidas en el resto de las provincias. Como les dijo Hernán, este es un estudio que tiene determinados ejes de indagación, y el primero de ellos, y hacia allí vamos, es la indagación sobre las expectativas, ¿no? Cómo el sector se ve hoy, cómo los productores se ven individualmente hoy, cómo se ven en relación al pasado, es decir, de dónde venimos, qué es lo que nos está pasando, qué le está pasando al sector, y finalmente hacia dónde vamos, ¿no? Qué expectativa tienen sobre el futuro, ¿no? Hacia dónde estamos efectivamente yendo. Y lo primero es esto, ¿no? La foto del sector. Le preguntamos a los participantes cómo evalúan la situación general del sector agropecuario, y esta es la respuesta, esta es la foto que nos está describiendo un poco cuál es la mirada que tienen sobre la situación del sector hoy. Hay una mirada positiva de un 29,2% entre los que consideran que el sector está muy bien o el sector está bien, una mirada negativa entre los que consideran que la situación es mala o muy mala, 21,5%, y un 49,1% que nos dice que la situación es regular. Hay una mirada equilibrada entre los que ven con optimismo o con pesimismo el presente, y veamos, porque lo interesante ahora es verlo en comparación, digamos, temporal, ¿no? De dónde venimos hacia dónde vamos. La presentación tiene mucha información, ustedes pueden ver allí a la derecha cómo se desagrega esta información por principal actividad productiva, según el tamaño del establecimiento, según el área geográfica principal de producción de quien responde, es decir, hay diferentes elementos que permiten entender un poco más la composición de la muestra. Pueden ver allí, por ejemplo, que los que digamos, están a cargo de establecimientos más chicos tienen una mirada más positiva de los que están a cargo de establecimientos más grandes. En la provincia de Buenos Aires pareciera haber una mirada un poco más positiva que en el resto de las provincias, es decir, les voy a dejar para que después puedan ver en detenimiento el contenido completo del informe, con mucha información para analizar. Voy a tratar de, digamos, detenerme en los principales aspectos para poder hacer una síntesis en esta hora de presentación. Pero como Lucas, les decía, sí, perdóname dígame. que te interrumpa. Yo estoy viendo en la pantalla como un marcador, y me parece que te va a seguir durante toda la presentación. Lo que capaz que hay que hacer es dejar de compartir y volver a compartir para que eso desaparezca. Bueno, voy a dejar de compartir. Sí, yo lo vi también, pero no sé cómo ocurrió, porque no estoy usando el mouse. Claro, Ahí está. ahí está. Gracias, Hernán. Decíamos entonces que, bueno, lo interesante era ver esa foto, mirar, digamos, la perspectiva hacia atrás, ¿no? Cómo evalúa la situación del sector agropecuario respecto del año anterior, y acá lo que vamos a ver es efectivamente que la mirada retrospectiva nos está indicando que el sector está viendo un empeoramiento de la situación, ¿no? Estamos peor de lo que estábamos un año atrás, y esto lo vamos a ver también marcado más adelante en la mirada, digamos, particular sobre la propia realidad de cada uno de los productores, pero en la perspectiva, digamos, desde el año pasado hacia acá, la situación es claramente una mirada negativa. El 62,3, casi 2 de cada 3 están diciendo que la situación empeoró respecto del año pasado, solo el 8,6 considera que mejoró, un 28,7 considera que la situación está igual. Allí después tendrán para analizar un poco los detalles desagregados. Y finalmente, para completar esta mirada, digamos, temporal de la realidad hoy del sector, es preguntar cómo cree que será la situación del sector agropecuario dentro de un año, y allí aparece también un predominio del pesimismo, ¿no? 61,8% cree que la situación del sector empeorará, el 30% se mantendrá igual, 3,9% mejorará. Está claro que probablemente hay particularidades que están afectando al sector que pudieran estar impulsando este pesimismo. Yo lo quiero conectar también con alguna mirada que estamos teniendo desde Sinopsis de lo que es el clima de opinión pública en términos generales, no solo del sector agropecuario, que también es un clima de pesimismo hacia el futuro, ¿no? En nuestro último estudio de septiembre, el 58% considera que el país va a estar peor de acá a un año, es decir, pudiera en este caso el sector estar un poco alineado también a lo que le está pasando en términos generales a toda la sociedad, ¿no? Viendo una situación muy compleja y con mucho pesimismo el futuro.
Así que ahí completamos un poco lo que es la secuencia de la mirada que los que respondieron tienen sobre el sector agropecuario hoy, y acá vamos a ver la comparación, ¿no? Repetir un poco los datos. Esa foto, la del medio, que es la foto de cómo se ve el sector hoy. Arriba tenemos desde dónde venimos, cómo está en relación al pasado. Ahí claramente una mirada crítica respecto de un empeoramiento de la situación en relación al año pasado. Y abajo la mirada de futuro, ¿no? Cómo estará en el futuro, 61,8. Con lo cual, la mirada que hay sobre el sector es esta, ¿no? Una mirada que, si bien el hoy no es mayoritariamente pesimista, sí es pesimista la mirada que se tiene de la trayectoria, ¿no? Desde dónde venimos hacia dónde vamos. Lo segundo en materia de expectativas era indagar, bueno, ya sobre la propia realidad del productor, ¿no? Ahora, pensando en su realidad productiva, ¿cómo evalúa su situación hoy? Le preguntamos a estos 456 respondientes, y ahí tenemos una mirada un poquitito más optimista o más positiva que la mirada que cada uno tiene sobre el sector, ¿no? Sobre la situación general del sector. En este caso, el 50,4% considera que su situación hoy es positiva, entre muy buena y buena, un 9,7% considera negativa, y un 39,7% que considera regular. Es decir, probablemente uno pudiera también acá incorporar que, digamos, el sector, si bien no se vio afectado por esta situación de la pandemia del coronavirus, es un sector quizás de los menos golpeados en términos del impacto que tuvo la pandemia, ¿no? Posiblemente esta situación tan extraordinaria también haga pensar que, digamos, este bajo impacto que hubo en el sector lo posiciona en un lugar de privilegio, de cierta positividad en términos de, bueno, no estamos tan mal como están otros sectores que se vieron mucho más impactados por esta situación. Allí después, para analizar el desagregado, obviamente pueden ver matices, fíjense en términos de principales actividades productivas, algunos sectores, cultivos regionales, por ejemplo, con una mirada menos positiva que otros sectores, como la ganadería en leche o la agricultura extensiva. Lo mismo en los tamaños de establecimiento, los chicos con una mirada más positiva de su propia realidad que los grandes, y algo parecido a lo que veíamos en términos del sector en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pareciera allí estar un poco más positiva la mirada que en el resto. También en esta mirada particular del productor indagamos sobre cuál es la mirada que se tiene de la trayectoria de dónde venimos, cómo evalúa su situación productiva respecto del año anterior, y acá vamos a ver también, digamos, esta trayectoria de 43% considera que la situación permanece estable, sin modificaciones, 36,4% considera que la situación empeoró, y solo un 20% considera que mejoró. De vuelta, parecido a lo que veíamos con la foto del presente, en términos de la realidad productiva individual, no pareciera estar dominando el pesimismo que domina cuando uno mira el sector, sobre todo en esta mirada retrospectiva desde dónde venimos, y en la mirada hacia dónde vamos, es decir, cómo cree que será su situación productiva dentro de un año. Bueno, aquí también, digamos, si bien hay mayoría de los que creen que empeorará, de los que creen que mejorará, pero hay un 42,1% que cree que se mantendrá igual, es decir, de vuelta esta misma dinámica, ¿no? La mirada sobre la realidad productiva individual es menos pesimista que la mirada sobre las perspectivas del sector, o sea, la mirada del colectivo, digamos. Con esto finalizamos, y acá vemos nuevamente, al igual que lo hacíamos en esa mirada hacia el colectivo, digamos, la comparación en esta mirada individual, cómo está la realidad de cada uno de esos productores hoy, desde dónde venimos y hacia dónde vamos, con este marcado menor pesimismo, insisto, que el que veíamos reflejado cuando cada uno de estos respondientes focalizaba la percepción o la imagen sobre el sector agropecuario en su totalidad. Con esto terminamos, digamos, el eje de expectativas, y el segundo eje de indagación del estudio son las demandas y preocupaciones en el sector agropecuario. Y aquí tuvimos dos formas de abordaje de las demandas. La primera es, bueno, identificamos una serie de demandas que surgieron de los estudios que Hernán les contaba previamente, estudios de focus group que nos permitieron tener
una aproximación a lo que son las principales demandas del sector, e hicimos una indagación individual en cada una de ellas, ¿no? Ustedes pueden ver allí a la izquierda, en el eje izquierda, las principales demandas identificadas, que fueron las que consultamos, y para cada una de ellas le consultamos a los encuestados, bueno, qué tan importante considera estas demandas del sector agropecuario: reglas claras, bajar presión impositiva, planificación estratégica, mejoras en infraestructura, créditos a largo plazo, mano de obra capacitada para mejorar la capacidad productiva, bajar costo laboral. Y como ustedes pueden apreciar allí, la demanda que obtuvo el mayor porcentaje de menciones como totalmente importante es la de reglas claras, ¿no? Esto es una demanda muy presente en el sector, digamos, no circunstancialmente hoy, probablemente, y ustedes digamos, tengan presente que esta demanda de tener reglas de juego claras es una demanda histórica para un sector que ha visto cómo con el paso del tiempo las reglas siempre se le han ido cambiando, y quizás eso explique por qué esa demanda está tan priorizada en términos de importancia en comparación al resto, ¿no? Aparece en segundo lugar bajar la presión impositiva, la planificación estratégica del desarrollo del sector en tercer lugar, mejoras en infraestructura en cuarto lugar, las posibilidades crediticias aparece más relegada, mano de obra capacitada también, y finalmente bajar costo laboral, que aparece como la demanda quizás con menores menciones de importancia en comparación al resto. Ahora, esta es una mirada, la mirada individual, que quizás pone un poco la indagación más en el plano ideal, ¿no? Lo que sería ideal, ¿no? El deber ser, lo que uno quisiera que sucediera, y aparece por eso esa mención tan particular de las reglas claras en términos de importancia. La segunda forma de indagación que propusimos en el estudio es esta, que es, bueno, pero de todas estas, ¿cuál es la mayor demanda hoy? Y fíjense lo que aparece allí bajar la presión impositiva. Quizás esta forma de indagación en donde ponemos a competir las diferentes demandas, transforma la indagación en un plano más operativo, ¿no? No tanto en un plano ideal, sino en un plano operativo. Hoy necesito bajar la presión impositiva que me está agobiando, me está impidiendo, digamos, desarrollar mi actividad productiva con objetivos de rentabilidad mínimo. Entonces aparece quizás desde el punto de vista operativo una demanda más puntual de bajar la presión impositiva. Las reglas de juego clara aparecen en segundo lugar, 25,7% de menciones, 15,4% planificación estratégica de la política agropecuaria, y después el resto de las demandas que se reparten valores residuales. En todo caso, digamos, explicar este contraste, ¿no? ¿Por qué en uno aparecen las reglas claras como demanda con mayor cantidad de menciones en términos de importancia, pero cuando uno pregunta quizás cuál es la principal, y esto lo hace más operativo, más operacionalizado la consulta, aparece allí la necesidad de bajar la presión impositiva? Bueno, acá podemos ver, digamos, desagregadas las demandas por tipo de actividad, por tamaño, por provincia. Quizás para destacar, la presión impositiva aparece marcadamente más reclamada como demanda en la provincia de Buenos Aires que en el resto de las provincias. Aparecen algunos sectores, por ejemplo, cultivos regionales, digamos, los niveles más bajos de demanda de bajar la presión impositiva, es decir, aparecen otras demandas para esos sectores. Y el dato también destacado, para la agricultura intensiva, vemos allí reflejado el mayor porcentaje de menciones de la demanda de bajar la presión impositiva respecto del resto de las actividades. Pasamos ya a un tercer eje de indagación, que es uno de los ejes que va a ser protagonista también de estos relevamientos sistemáticos que estamos proponiendo desde Amplificagro, que es un poco reflejar cuál es la mirada que el sector agropecuario tiene sobre el contexto político, ¿no? Una mirada siempre muy, muy interesante de conocer, muy, muy determinante para la propia realidad del sector. Así que tenemos allí también el mandato y el objetivo de hacer de este relevamiento del contexto político un relevamiento también sistemático. Así que comenzamos un poco a analizar este eje. Bueno, y acá la primera pregunta es un poco ver
cuáles son las problemáticas que enfrenta el país, ¿no? En su opinión, cuál es el principal problema que afecta al país, y dentro de un listado de problemáticas, como pueden ver allí abajo, corrupción, inflación, educación, desempleo, salud, inseguridad, narcotráfico, u otro problema que pueda surgir por parte del encuestado, aparece la mención de la corrupción como principal problema que afecta al país, 53% de menciones, un número muy, muy destacado y muy diferenciado del resto de las menciones para el resto de las preocupaciones. Quizás es un dato que sorprenda, quizás no, a nosotros no nos sorprende. No nos sorprende primero por algunos acontecimientos que están ocurriendo en la realidad política particularmente, pero además porque en la comparación con los estudios nuestros de opinión desde Sinopsis, en términos generales, ya no para el sector, sino para la opinión pública en general de la Argentina, la corrupción está siendo el principal problema mencionado por los encuestados más allá del sector agropecuario. Quizás no en esta dimensión que lo encontramos en este estudio, 53%, en el caso de nuestros estudios nacionales, el último dato de septiembre, la mención de la preocupación por la corrupción llegó a un pico histórico de 35%. No son estos niveles, pero en todo caso no es sorpresa para nosotros que aparezca la corrupción, es una problemática que está presente a la hora de mirar el escenario político, sobre todo en un contexto en donde, digamos, en un contexto económico y sanitario muy complejo, pero con un gobierno también teniendo una agenda judicial muy vinculada a los temas de corrupción, que probablemente hayan impulsado esta preocupación durante este periodo político que estamos atravesando. Bueno, acá podemos ver después desagregadamente, digamos, los datos por perfil de respondiente. No hay grandes desviaciones, digamos, es consistente en todos los sectores productivos, en todos los tamaños, digamos, el dominio o la presencia de la corrupción como principal problemática. Quizás la inflación muestra alguna variante dependiendo del sector productivo, pero en todo caso sigue siendo homogénea a lo largo de toda la muestra las menciones de la corrupción como principal problema que afecta al país. Y después, bueno, ya meternos un poco a analizar cuál es la mirada que se está teniendo, más allá de las problemáticas del país, sobre el desempeño del gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández. Y aquí tenemos los resultados, una mirada muy negativa sobre el desempeño que está teniendo el gobierno de Alberto Fernández. En este caso tampoco desentona con lo que estamos viendo a nivel nacional en términos de opinión pública, donde en nuestros estudios de septiembre registramos los niveles más bajos de valoración de desempeño del gobierno nacional, 35%, nivel más alto de imagen negativa también, ya rondando el 50%, pero cuando uno lo mira comparativamente, digamos, es evidente a la luz de estos resultados que desde el sector agropecuario hay una mirada mucho más crítica de lo que está haciendo este gobierno, un gobierno probablemente, digamos, distante de la realidad del sector agropecuario, no es precisamente el sector agropecuario, un sector muy vinculado políticamente con este gobierno, y esto se ve claramente reflejado en el número, ¿no? 86,8% de imagen negativa. Cuando vemos datos desagregados, quizás para destacar el porcentaje de una mirada menos negativa entre los que digamos, participan de los cultivos regionales como principal actividad productiva, pero después en términos generales, fíjense, no hay grandes divergencias, grandes desviaciones, la mirada es generalizada, muy negativa sobre el desempeño que está teniendo el gobierno de Alberto Fernández. Luego del desempeño del gobierno, un poco poner el foco, y este fue el objetivo de esta pregunta, en analizar ya, bueno, el desempeño del gobierno, pero en lo que respecta a las políticas dirigidas al sector agropecuario, cómo evalúa las políticas del gobierno nacional dirigidas al sector agropecuario, y allí aparece también una mirada muy negativa, un poco menos negativa que el desempeño general del gobierno, pero 82,9% tienen una mirada, una evaluación negativa de las políticas dirigidas al sector, solamente el 1,5% tiene una mirada positiva. Este es un sector que en lo que va de ciclo, digamos, ha mostrado decisiones políticas que están más orientadas, digamos, a afectar la capacidad productiva del sector, digamos, el ya conocido incremento de retenciones y una serie de decisiones que han, digamos,
perjudicado o afectado el desempeño del sector, con lo cual tampoco sorprende que el sector tenga esta mirada tan negativa sobre las políticas. Bueno, acá quizás el dato para destacar respecto puntualmente a las políticas es, fíjense que en el caso de ganadería de leche aparece los niveles más bajos de evaluación negativa. Si bien es una evaluación mayoritariamente negativa, no es tan negativa como en el resto de los sectores, particularmente pudiera haber allí una mirada más contemplativa o quizás una valoración de algunas decisiones que afectan particularmente a ese sector productivo. Pero después en términos generales lo mismo, no vemos grandes desviaciones, hay consistentemente una mirada negativa sobre las políticas del gobierno dirigidas al sector agropecuario. Y por último, evaluar ya el desempeño del Ministerio de Agricultura, ¿no? Un ministerio tan particular, digamos, con tanta relevancia en términos de lo que representa el sector para el país, para el desarrollo económico del país, para la actividad económica del país, y un ministerio que con el paso de los años ha ido perdiendo cada vez más incidencia, lo vamos a ver reflejado en algún número más adelante. Comentábamos ayer en una charla, un poco analizando los números, una frase que una vez me dijo un embajador, ¿no? Los ministros de Agricultura de la República Argentina son reyes cuando salen del país, y cuando están en el país, probablemente en las reuniones de gabinete se dedican a servir el café. O sea, claramente no son ministros poderosos dentro de la estructura de toma de decisiones gubernamentales en la Argentina, por lo menos de los últimos años. En términos generales, ¿cómo evalúa el desempeño que está teniendo el Ministerio de Agricultura? Bueno, acá es un poco menos negativo que el desempeño del gobierno o la valoración de las políticas dirigidas al sector, pero también una mirada negativa sobre el desempeño del ministerio. Probablemente la baja incidencia explique también esa evaluación negativa del desempeño del ministerio. Lo vamos a ver más adelante. Solamente el 2,2% consideró positivo el desempeño, 72,4% consideró negativo, un 20,8% regular. Lo mismo que veíamos también en términos de las políticas. Fíjense que en el caso de la ganadería de leche aparece con una mirada negativa mucho más baja que en el resto de los sectores, y también en el caso de los de tamaño grande, los establecimientos grandes, menos negativo que en los establecimientos más chicos. Acá tenemos la comparación de las 3 evaluaciones: el desempeño del gobierno nacional, con, digamos, los mayores niveles de evaluación negativa, las políticas dirigidas al sector, la evaluación negativa allí cae un poco, y finalmente la evaluación del desempeño del Ministerio de Agricultura, donde registramos, si bien los menores niveles de evaluación negativa en comparación a los otros aspectos, ¿no? Claramente más de 2 de cada 3, consistentemente en las 3 evaluaciones, tiene una mirada negativa desde el punto de vista de lo que está haciendo el gobierno en relación al sector. Y lo que les adelantaba, también habíamos indagado un poco sobre, bueno, cuál es la percepción que se tiene sobre la incidencia que el ministro de Agricultura tiene en la definición de políticas generales del gobierno, que afectan al sector obviamente, y acá aparece una mirada decididamente, digamos, mayoritaria de la baja o nula incidencia que tiene el Ministerio de Agricultura en la definición de políticas que afectan la realidad del sector. Esto, insisto, probablemente sea una problemática que no es exclusivamente propietaria del presente, es una situación que se viene dando en los últimos años en Argentina, y esto obviamente digamos, hace que el sector vea quizás algo que mencionaba Hernán en su propia presentación, ¿no? Digamos, esta divergencia entre el peso que tiene el sector en la economía, en la actividad económica, en el desarrollo económico del país, y el escaso peso que tiene el sector a la hora de la toma de decisiones, ¿no? El escaso peso que tiene el sector en la definición de políticas públicas. Solamente el 7% considera que tiene una alta o mediana incidencia. Así pueden ver desagregado por las diferentes variables de análisis. No hay tampoco allí grandes desviaciones. Consistentemente la mayoría, sea por el tamaño, por el área geográfica o por el tipo de actividad,
tiene una mirada similar respecto de la baja o nula incidencia del sector en la definición de políticas públicas. Este capítulo, que podría ser un capítulo incluido dentro del análisis del contexto político, porque nos interesó en este caso indagar un poco en cómo se veía la relación del sector agropecuario con el Estado. Y acá lo que propusimos es un tipo de indagación más actitudinal, no tanto preguntando específicamente sobre la opinión sobre algún fenómeno, algún aspecto del Estado, o sobre la valoración de algún aspecto del Estado, sino utilizamos una serie de frases y pedimos a los encuestados que nos indiquen qué grado digamos, de acuerdo o desacuerdo tienen con esa frase, un poco para tratar de medir la actitud entendiendo esta relación del sector agropecuario con el Estado. La primera frase es: las instancias gubernamentales tienen un buen diagnóstico de las problemáticas del sector. O sea, el objetivo acá era tratar de identificar si desde la percepción del sector se considera que hay un buen diagnóstico por parte del Estado de cuál es la situación del sector, cuáles son las necesidades del sector, cuáles son las demandas del sector. Y claramente esa presencia de un buen diagnóstico es condición necesaria para que haya buenas políticas públicas, ¿no? Bueno, y lo que recogimos fue esto, un alto nivel de desacuerdo con esta frase, con lo cual podemos afirmar lo contrario. Hay un alto nivel de acuerdo en que el Estado no tiene un buen diagnóstico de las problemáticas del sector. 82,5% está muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta frase, y solamente el 6,8% está de acuerdo con que las instancias gubernamentales tienen un buen diagnóstico de las problemáticas del sector. Así tenemos la desagregación por las variables de análisis, pero en todo caso, quizás el dato destacado es esta percepción tan relevante de considerar que el Estado no está haciendo un buen diagnóstico, o no tiene un buen diagnóstico de las problemáticas del sector, lo cual pudiera ser un escollo insalvable para la hora de esperar políticas públicas que atiendan las necesidades del sector. La segunda frase es esta: el Estado da satisfactoria respuesta a las demandas del sector. En este caso, el objetivo de la frase era indagar un poco en esta relación sector-Estado, digamos, cómo el Estado devuelve al sector respuestas a las demandas propias del sector. Y acá la respuesta es, digamos, quizás la más negativa de todas las evaluaciones de la frase, es decir, el mayor nivel de desacuerdo con esta frase. 95,4% considera en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta idea de que el Estado da satisfactoria respuesta a las demandas del sector. Solamente el 1,1% está de acuerdo con esta frase, lo cual marca un nivel de casi unanimidad respecto de la insatisfacción a la hora de esperar por parte del Estado respuestas a las demandas del sector. La tercera frase es esta: el sector puede con facilidad transmitir sus demandas al sector público. Acá la idea era un poco evaluar ahora esa relación sector-Estado, pero desde la forma en que el sector transmite sus demandas, es decir, si se puede hacer con facilidad o no esa transmisión de las demandas. Y aquí aparece esta respuesta. Aquí también vemos un alto nivel de desacuerdo con esta frase. 76,3% no está de acuerdo o está muy en desacuerdo con que se pueden transmitir con facilidad las demandas al sector público. Esto obviamente nos impulsa a hacer alguna indagación más específica sobre esta realidad, porque pudiera ser interpretado de múltiples formas, pudiera estar el foco puesto en cómo el sector transmite sus demandas, o en las instancias de transmisión de esas demandas al sector, que no están, digamos, presentes para que efectivamente se pueda lograr el objetivo. Es decir, habría que indagar un poco más sobre cuáles son las razones por las cuales no se puede transmitir con facilidad. Probablemente sea también insumo para futuros estudios. Una particularidad que vamos a tener por el hecho de hacer relevamientos sistemáticos es que probablemente los resultados de los estudios nos vayan agregando nuevos objetivos de indagación para estudios posteriores. Así que veremos, porque me parece que también hay un capítulo muy interesante para estudiar
que es cómo el sector evalúa sus instancias de representación frente al sector público, porque está claro que se está viendo con dificultad la transmisión de las demandas. Pudiera estar también allí el foco de la problemática en las instancias de representación que hoy están presentes para que el sector pueda transmitir sus demandas. Bueno, acá tenemos desagregado por las variables de análisis, después podrán analizar en detenimiento ese aspecto. La próxima frase es: el Estado considera el desarrollo del sector agropecuario estratégico para el desarrollo del país. Bueno, acá encontramos el menor nivel de desacuerdo digamos, con esta frase: 57,9% muy en desacuerdo o desacuerdo, un 23,2% muy de acuerdo o de acuerdo. Pero también acá quizás el resultado nos abre el interrogante sobre, bueno, ¿por qué el Estado considera el desarrollo del sector agropecuario estratégico para el desarrollo del país? Si lo considera en un sentido utilitario, es decir, que considera un sector para aprovecharse, para, digamos, completar el desarrollo del país, o si es la famosa locomotora que empuja el desarrollo completo del país. Habrá que ver si efectivamente la mirada tiene un foco puesto en uno u otro aspecto, pero en todo caso, siendo que son mayoría los que están en desacuerdo, no vemos en esta frase en particular los niveles de desacuerdo que veíamos en las frases anteriores, ¿no? Casi 1 de cada 4 está de acuerdo con que el Estado considera el desarrollo del sector estratégico para el desarrollo del país. Y finalmente la última frase, y que quizás sea una frase complementaria a la que acabamos de ver, en esto de, bueno, ¿en qué términos el Estado considera el sector como un actor clave o estratégico para el desarrollo del país? Le preguntamos, ¿el Estado es un aliado para el desarrollo del sector agropecuario? Y el 80% considera que no. Con lo cual, digo, esto quizás nos empieza a agregar algo de respuesta a los interrogantes que nos surgían de la frase anterior. Solamente el 12,1% está muy de acuerdo con esta idea de que el Estado es un aliado para el desarrollo del sector, lo cual uno podría llegar a pensar que hoy el sector está viendo al Estado más que como un aliado, como un obstáculo para su desarrollo. Probablemente también sea motivo de indagación en próximos estudios sobre ese aspecto, ¿no? Aquí tenemos los datos desagregados para que puedan evaluar después detenidamente. Y acá tenemos la comparación, como veníamos comentando, ¿no? Los mayores niveles de desacuerdo con las frases, con estas 5 frases, están en esta idea de que el Estado da satisfactoria respuesta a las demandas del sector. Quizás allí está depositada la mayor crítica en esta serie de preguntas de evaluación actitudinal. Y las de mayor acuerdo, siendo que mayoritariamente la gente respondió estar en desacuerdo, pero la que mostró mayores niveles de acuerdo de estas 5 frases es la del Estado considera el desarrollo del sector agropecuario estratégico para el desarrollo del país. Bueno, el próximo capítulo es el capítulo digamos, otro de los capítulos que van a ser ejes de nuestros estudios sistemáticos, que es evaluar cómo el sector está mirando el contexto económico, más allá de la propia realidad económica del sector, ¿no? Cómo ve el contexto de la economía en el cual el sector desarrolla su actividad. Lo primero era preguntar cómo definiría la situación económica actual del país, y acá aparece una respuesta muy contundente y muy curiosa, porque no registramos ningún caso dentro de toda esta muestra que considerara que la situación económica del país es muy buena o buena. Es cierto, no llama la atención viendo el contexto económico, un contexto muy complejo, muy marcado por la caída de la actividad producida por la pandemia, por la cuarentena, pero además por una situación económica muy compleja que está generando mucha incertidumbre, al punto de que con amplia mayoría el 96,5% considera que la situación económica del país es negativa, ¿no? Entre mala y muy mala. Bueno, los números rojos no discriminan por sector, ni por tamaño, ni por área geográfica. La mayoría con
homogeneidad, con unanimidad, considera una situación económica muy preocupante. Y cuando depositamos la mirada hacia el futuro, ¿cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? Si bien baja un poco el nivel de pesimismo, el 81% considera que la situación económica del país empeorará. Con lo cual, no estamos en presencia de un sector que mira con optimismo el futuro, todo lo contrario. Para poner un poco en perspectiva y en comparación con lo que estamos viendo en términos de opinión pública a nivel general, también estamos viendo un fenómeno de altos niveles de pesimismo respecto del futuro de la situación económica del país. En nuestro último estudio de septiembre, el 58%, casi el 60% de las personas consultadas consideran que la situación económica del país empeorará dentro de un año. Si bien acá los niveles son más altos, probablemente por particularidades del sector, pero en todo caso, en términos generales estamos viendo un predominio del pesimismo, que particularmente en el sector llega a este nivel de 81,1% de los consultados, ¿no? Si vemos un poco la mirada discriminada por las variables de análisis. Otro aspecto de indagación del estudio fue evaluar un poco la imagen del ministro de Economía, protagonista del contexto económico, protagonista también ayer de nuevos anuncios económicos, cómo evalúa el desempeño del ministro de Economía Martín Guzmán. Quizás la aclaración es, obviamente, el estudio fue realizado previo a los anuncios de ayer. Habrá que ver en nuestro próximo estudio si se ve reflejado en algo en términos de impacto los anuncios celebrados ayer. Pero acá la mirada es una evaluación negativa, 62,3% tiene una evaluación negativa del desempeño del ministro de Economía, solo 6,1% positiva. Es difícil pensar en un contexto en donde más del 90% mira digamos, con negatividad la situación económica del país, pensar que el desempeño del ministro pudiera ser o pudiera arrojar resultados diferentes, ¿no? También el desempeño del ministro sigue siendo muy negativo, si bien es un nivel más bajo que la evaluación que se tiene sobre la situación económica. Hay un 28,1% que considera el desempeño regular. Allí para destacar, fíjense en el caso de ganadería y leche también particularmente aparecen niveles un poco más elevados de evaluación positiva respecto del resto de los sectores. Particularmente pudiera haber allí algunas decisiones que se han tomado en materia política y económica, que sean decisiones quizás que hayan favorecido particularmente a ese sector. Valga el caso de las retenciones, nos mencionaba ayer un amigo del sector, probablemente las retenciones sean vistas desde la ganadería de leche como una medida que favorece un poco las posibilidades productivas de ese sector. Pero en todo caso, consistentemente en el resto de los sectores y los tamaños de producción y áreas geográficas, también esa mirada negativa de casi 2 de cada 3 de los que respondieron. ¿Cómo definiría su predisposición a invertir en este contexto económico, en mejorar o ampliar su producción? Bueno, ahí registramos un 53,1% que considera baja o muy baja la predisposición a invertir, solamente el 14,2% considera muy alta. Es cierto, charlábamos ayer con el equipo, probablemente la voluntad de seguir invirtiendo del sector sigue siendo una voluntad que está presente. El sector necesita inversión y esa inversión efectivamente se realiza. Quizás la lectura, en este caso, pudiera ser una lectura en términos de predisposición, una lectura, si se quiere, más del ánimo del sector para invertir, que de la voluntad efectiva de efectivamente realizar inversiones. Pero en todo caso, hay una mirada, si se quiere, ahí pesimista respecto de cómo el contexto invita o no a invertir para mejorar la producción, con niveles quizás más altos de registro de predisposición a invertir en la agricultura intensiva que en el resto de los sectores, como para datos destacados, ¿no? y muy poca predisposición a invertir en el segmento de cultivos regionales. Bueno, y el último capítulo, evaluar un poco algunos temas de coyuntura y algunos temas particulares que nos interesaba indagar más allá del contexto político-económico. ¿Qué tan importantes son para ustedes los siguientes riesgos para el sector agropecuario? Y acá
enunciamos una serie de riesgos: riesgo político, riesgo climático, riesgo financiero, riesgo legal, riesgo de imagen, en este caso en particular la imagen del sector frente a la sociedad, si eso eventualmente puede ser evaluado como un riesgo, el riesgo comercial, el riesgo en términos de recursos humanos, y fíjense, el dato destacado es esa mención de importancia al riesgo político, ¿no? El riesgo político como un riesgo dominante para el sector, muy presente, probablemente muy asociado a ese gráfico que veíamos en donde aparecían las reglas claras o reglas estables como una demanda muy marcada del sector. Bueno, muy asociado también a esto del riesgo político, ¿no? Es la política quien permanentemente está cambiando las reglas de juego, está, digamos, afectando el normal desarrollo del sector con regulaciones y con nuevas normas que cambian efectivamente las condiciones para producir. El riesgo climático, un riesgo siempre presente en la producción agropecuaria, también en segundo lugar. En tercer lugar, el riesgo financiero, el riesgo legal, el riesgo imagen y el resto de los riesgos. También, al igual que hicimos en materia de demanda, en este caso hicimos una evaluación individual para cada uno de los riesgos, en términos de mencionar como totalmente importante o nada importante, y volvimos a preguntar, bueno, si tuviera que elegir el principal riesgo para su empresa, ¿cuál de todos es? Bueno, y se ratifica esta mirada del peso del riesgo político a la hora de mirar las amenazas, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que el sector está observando? 63,4%, casi 2 de cada 3 consideran que el riesgo político es el principal riesgo que enfrenta su establecimiento. Bueno, acá tenemos desagregado, quiero avanzar para poder llegar a cumplir con el tiempo preestablecido. Una de las preguntas de coyuntura es, bueno, si pensamos en los conocimientos y aptitudes que las escuelas agropecuarias enseñan a los alumnos, ¿cuán satisfactorios cree que son estos para que los jóvenes se inserten en el mercado laboral del agro, tratando de indagar sobre un aspecto siempre esencial, ¿no? La disponibilidad de recursos humanos capacitados, formados, y allí aparece una mirada equilibrada, hay un 24,8 que cree que son muy satisfactorio o satisfactorio, un 28,9 poco satisfactorio o nada satisfactorio, con lo cual está un poco equilibrada la mirada respecto de qué devuelve la educación agraria o las escuelas agropecuarias en términos de formación de los recursos humanos. Acá sí vemos mucha dispersión dependiendo del sector, ¿no? Hay que analizar cada una de las realidades de los sectores productivos para entender esas variaciones, pero fíjense cómo no es uniforme en los niveles de satisfacción en términos educativos para cada uno de los sectores. Otro aspecto de coyuntura, el tema de la inseguridad. ¿Cómo evalúa la respuesta que el Estado dio frente a los hechos de inseguridad registrados en las diferentes áreas productivas, ¿no? Rotura de silobolsas, quema, vandalismos, etc.? Y la respuesta, o la evaluación más bien, es negativa. El 87,2% considera que la respuesta del Estado fue negativa frente a estos hechos que afectaron la realidad productiva del sector. Solamente el 1,7% considera positiva la respuesta del Estado. O sea, marcadamente hay allí una demanda insatisfecha por parte del sector de recibir una respuesta satisfactoria a una situación que ha venido afectando al sector, sobre todo en esta última época. Y finalmente el sector y el cuidado del medio ambiente, que digamos otro aspecto que nos interesaba indagar, ¿no? ¿Qué tanto cree usted que tiene para hacer aún el sector en materia de sustentabilidad medioambiental? Acá la idea debe indicar de 1 a 5, entre nada para hacer, 1 y 5 todo por hacer, y allí tenemos ahí una consideración que hay todavía mucho por hacer. Un 53,1% considera alta o muy alta todavía, digamos, el margen para mejorar en materia de sustentabilidad medioambiental. Solamente el 14,2 se siente satisfecho o considera que es bajo o muy baja las necesidades de mejorar en esta materia. Así que interesante también para indagar quizás en futuros estudios, digamos, cómo juega la agenda de la sustentabilidad medioambiental en términos productivos en el sector. Y por último, última pregunta de coyuntura, evaluación de los anuncios del Banco Central. Esto tiene que ver con los anuncios del 15 de septiembre, no con obviamente con los anuncios de ayer, y que tiene que ver con el reforzamiento del cepo y la mirada que el sector nos reflejó sobre ese aspecto es muy negativa. 90% evalúa negativamente las medidas cambiarias anunciadas por el Banco Central, solamente el 2% evalúa positivamente, lo cual nos habla de que esta mayor
digamos, política regulatoria del Banco Central, sobre todo sobre el mercado cambiario, claramente está siendo mirada negativamente por parte del sector. Y por último, una pregunta abierta que incluimos en el cuestionario y que nos ayuda un poco a tener un abordaje, si se quiere, más cualitativo que cuantitativo. Le pedimos a la gente que nos defina con una palabra la situación hoy para el sector agropecuario, ¿no? ¿Con qué palabra definiría hoy esa mirada que se tiene sobre el sector y que nos permitiría, digamos, confeccionar un poco el humor social general que hay en el sector? Y aquí tenemos la nube de palabras, y ustedes podrán apreciar, mirando cada una de esas palabras, las que están con tamaño más grande son las más mencionadas. Son palabras en su mayoría que transmiten sentimientos negativos, ¿no? Incertidumbre, preocupante, complicada, alerta, riesgo, mala, inestable, peligro, regular. Si quieren cuantificarlo, al dato, solo el 2% de las palabras mencionadas hacían alusión a sentimientos positivos. El 98% de las palabras elegidas por los encuestados hacían referencia a sentimientos negativos. Me parece que esta nube nos sirve excelentemente de conclusión al informe, porque, digamos, si uno pudiera sacar una conclusión a todo lo que vimos, creo que esta nube lo expresa muy bien, ¿no? Una mirada muy preocupada, muy, digamos, muy negativa y pesimista sobre el presente y sobre el futuro, y muy crítica del contexto político y económico, ¿no? Y me parece que todo esto se traduce en esta nube de palabras, y quizás en esa palabra más mencionada de todas, incertidumbre. Creo que esa es la mejor palabra que hoy define la situación del sector agropecuario y el humor social del sector, y nos sirve un poco a modo de conclusión de este primer estudio de Amplificagro. Espero que digamos, haya cubierto sus expectativas, que les haya aportado información, que les haya aportado elementos para tener una mayor comprensión de lo que les está pasando. Y ahora viene la tarea también nuestra de compartir, digamos, estos resultados hacia afuera, un poco para transmitir también qué es lo que estamos viendo del sector agropecuario. Hernán, no sé si habrá tiempo para algunas preguntas. Estamos muy justos de tiempo. Ahí tomé nota de algunos comentarios y aportes que han hecho respecto a áreas de indagación y algunos comentarios también de la presentación. Así que muchísimas gracias, se valora muchísimo. El canal sigue abierto, ustedes tienen acceso a mi WhatsApp, seguimos en contacto sin ningún tipo de problema. Antes de cerrar, lo que sí me parece importante hacer énfasis es en cómo de alguna manera se va a ir agrandando la comunidad de Amplificagro. Hemos tomado la decisión, como dije al principio, de que sea a través de ustedes y la red de relaciones de ustedes. Con lo cual, insisto en el pedido de que encuentren en sus conocidos, en sus familiares, en sus amigos vinculados al ambiente agropecuario, personas que les pueda llegar a interesar sumarse para contestar esta encuesta y seguir consolidando lo que es la base y la comunidad de Amplificagro, especialmente en las provincias que son extrapampeanas. Así que contamos con ustedes, con su red de relaciones, para mes a mes. Esta obviamente es la primera, hemos tenido un número muy representativo y muy significativo, estamos muy conformes con la evolución y la respuesta que hemos tenido de parte de ustedes, y ahora justamente vamos por más. Así que a partir de ahora, el equipo de Amplificagro va a empezar a conversar con los medios de comunicación, va a empezar a instalar distintas piezas para empezar a impactar en la opinión pública. Lo que les vamos a pedir también a ustedes, les vamos a hacer llegar este link del video con el informe para que ustedes también lo puedan difundir y que sirva también a través de ustedes una manera de llegar a otras personas y a otros grupos. Así que muchísimas gracias, nos vamos despidiendo, y el mes de octubre ya está publicada en la página web la próxima fecha de la encuesta de octubre, que también esperamos que participen. Así que muchísimas gracias.
Se pueden ir retirando, simplemente por una cuestión de educación los voy a estar esperando y los voy a dejar que se vayan retirando para no cortar de golpe, así que váyanse retirando sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, hasta luego.